Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy llegamos a nuestro último día y estamos gozosos de haber estudiado temas tan cruciales para este tiempo, ¿no creen? ¿Cuántos de los que están aquí nos hemos gozado en la palabra del Señor? Bueno, vamos, Amén. en- vamos Amén. entonces a iniciar y agradecer la hermana Milagros Oro. Entonces voy a arrancar directamente con el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy se titula La vindicación del carácter de Dios. Muchas veces nosotros creemos que el conflicto entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. Ahora, hasta este momento no he profundizado en qué papel juega la adoración en el gran conflicto, pero el conflicto entre el bien y el mal no gira en torno a la adoración, gira en torno a la vindicación del carácter de Dios. ¿Y qué significa la vindicación del carácter de Dios? Bueno, así como ayer que tuvimos que definir la palabra perfección, hoy vamos, para poder entenderla, hoy vamos a definir la palabra vindicación. ¿Qué es vindicar? Tanto la Biblia como los testimonios utilizan la palabra vindicar, que Dios necesita ser vindicado. Pero ¿qué es vindicar? Según el diccionario de la Real Academia Española, vindicar significa, número uno, vengar. Número dos, defender, especialmente por escrito, a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. Número tres, dicho de una persona, recuperar lo que le pertenece. ¿Qué cosa dije yo que es vindicar entonces? ¿O qué cosa dice la Real Academia Española que es vindicar? Número uno, Vengar, defender por escrito, recuperar. recuperar lo que le pertenece, exactamente. ¿Por qué ni entonces el carácter por qué Dios necesita ser vengado? Necesita ser, él tiene que defender su carácter. ¿Por qué Dios necesita recuperar algo? Bueno, sucede que desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Y lo que hizo Satanás, lo que él había procurado probar en el cielo, es que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que por el bien del universo se requería que su ley fuese cambiada. Ahora, lo que sucede es que al atacar a la ley de Dios, él estaba o tratando de derribar la autoridad del autor de esa ley, que era Dios. Así que en el curso del gran conflicto, habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Y ahí es que entra la vindicación del carácter de Dios. Dios tiene que demostrar que su ley es perfecta, no puede ser cambiada, que todo lo que él hace es justo e inmutable y lleno y pues él es amor. Pero también cuando Satanás vino a este mundo, él declaró que era imposible para los hijos de Adán, los hijos caídos de Adán, guardar la ley de Dios. En otras palabras, que les era imposible dejar de pecar. Y de esa manera acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley de Dios, entonces el error estaba en quién? En Dios. La sierva del Señor dice en Signs of the Times, 16 de enero de 1896, si no podían guardar la ley, entonces había falta en el legislador.
Los hombres que están sujetos el control de Satanás repiten las mismas acusaciones contra Dios al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios, o sea, que no pueden dejar de pecar. Así que el gran conflicto gira en torno a la vindicación del carácter de Dios. ¿Debe ser la ley de Dios cambiada? ¿Es imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios? La respuesta a la primera pregunta, ¿debe ser la ley de Dios cambiada? ¿Es Dios injusto? ¿Es falto de amor, de misericordia? Fue refutada en la cruz. Cuando Satanás dijo que él no era justo, él no podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo, porque si era justo, no podía ser misericordioso, y si era misericordioso, no podía ser justo. ¿Saben? Eso fue lo que dijo Satanás. Satanás dijo, así como tú me echaste del cielo, ahora que el hombre ha pecado, yo quiero ver qué vas a hacer. Porque si tú salvas y perdonas al hombre, entonces tú no eres justo. Porque ¿por qué a mí no me perdonaste? ¿Por qué a mí no me dejaste volver a entrar al cielo? No eres justo, no eres justo. Acusando a Dios. Pero si tú no perdonas al hombre, perdón, no eres misericordioso. De eso es que Dios decía, que él decía que Dios no era misericordioso y no era justo también. Pero si Dios venía y dejaba que el hombre pereciera, entonces Dios era falto de amor, no era misericordioso. Entonces, lo que Satanás alegaba es que Dios no podía ser justo y misericordioso a la vez. Pero en la cruz, Dios lo refutó con dos palabras, la cruz. Porque en la cruz, Dios demuestra su justicia, que su ley no puede ser cambiada. De lo contrario, Cristo no tendría que haber muerto por nuestros pecados. Dios demostró su justicia, pero también demuestra su misericordia, alcanzándonos a cada uno de nosotros y dándonos vida temporal y ofreciéndonos, si aceptamos a Cristo como Salvador personal, la vida eterna. Dios es justo y misericordioso a la vez. Y cuando Satanás fue desenmascarado en la cruz, entonces vino otra mentira, que Dios había cambiado su ley, que Dios, que los mandamientos no podían ser guardados por el hombre. Así que, nuevamente, el carácter de Dios tiene que ser vindicado. Porque al final de cuentas, el conflicto no va a terminar hasta que el pecado sea extirpado por completo. La pregunta ¿es imposible entonces para los hijos e hijas de Adán dejar de pecar? Eso ya lo vimos, ya lo vimos. Lo que Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, con todo tú te enseñorearás de él. Ahí Dios le estaba diciendo al primer descendiente caído de Adán, que el pecado era externo a él y que el pecado no debía dominarlo, sino que él lo dominaría. ¿Por qué lo dominaría? Porque Jesús también está a la puerta y cuando él entra en nuestro corazón el pecado es expulsado. Primera de Juan 3:6 dice que si permanecemos en Cristo, no podemos pecar. En el presente. Saint of the Times de 29 de agosto de 1892 dice el alma la sierva del Señor, vuestra única seguridad está en venir a Cristo y dejar de pecar en este mismo momento. Y muchas veces nosotros Es, nos alarmamos de esto cuando escuchamos eso, dejar de pecar. Uy, e inmediatamente me he dado cuenta que los ojos se vienen a la persona que está predicando. Entonces el hermano Eric, ayer no pecó, ¿no? O sea, en vez de agarrar las promesas que dice la Biblia, que dicen los testimonios, los ojos se vienen al predicador. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a buscar excusas, nosotros tendemos a, o no creemos lo que Dios ha prometido.
Pero hermanos, si Dios ha prometido que eso es posible en Cristo Jesús, no deberíamos de dudar, no deberíamos de dudar. Y lo que yo predico no es porque yo diga, yo ayer no pequé, porque en ese momento que yo lo diga, yo ya estoy cometiendo el pecado de presunción, estoy siendo orgulloso también. Y el apóstol dice que cuando decimos, el que dice que no tiene pecado, ¿ya? El problema está en decir. Uno se exalta y entonces en ese momento es que ya pecamos, porque la raíz es el egoísmo del pecado. Entonces, yo no vine aquí a hablar de mí, yo no vine aquí a que se fijen en mí, vine a que nos fijemos en Cristo, en sus promesas, en su justicia, ¿sí? Porque si la Biblia dice algo, tenemos que aceptarlo y tenemos que quitar nuestros prejuicios y podemos nosotros tener la esperanza de ser victoriosos en Él, porque eso es el Evangelio, ¿recuerdan? No solo poder no solo perdón por el pecado, sino poder para no pecar. ¿Lo creemos, hermanos? Creámoslo, porque Dios lo ha prometido. Así que em, un pionero adventista, W. Prescott, en Bible Echo, diciembre 9 de 1895, página 380, párrafo 6, dice, pero ¿quién pudo guardar los mandamientos? Jesucristo. ¿Y quién puede hacerlo de nuevo, incluso en carne pecaminosa, o sea, en mí? Jesucristo. ¿Y cómo andaremos como Él anduvo? Y cita 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el único que puede hacernos o permanecernos sin pecar es Cristo viviendo en nosotros. Él se lleva la gloria, no yo, no el hombre, Cristo Jesús. Eso lo dice Hebreos 13:20 al 21. Lo dice Pablo muchas veces, de diferentes maneras. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo quiero preguntar cuatro cositas. ¿Quién produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios, Dios. ¿Podemos nosotros ser guardados de caer? ¿Quién nos permite o quién nos puede guardar sin, para que nosotros no caigamos? Dios, Judas 1:24. Él es poderoso, no yo. Él es poderoso para guardarnos sin caer. Tercera pregunta, ¿quién es el que nos hace guardar los preceptos? Dios. Dios, Ezequiel 36:25 al 27 dice, yo los limpiaré. Yo les daré un corazón nuevo, yo les daré un nuevo espíritu y yo los haré guardar en mis mandamientos. Todo lo hace Dios, todo lo hace Él. Por eso es que siempre se lleva la gloria. Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Son promesas de Dios. ¿Saben? En Éxodo 21, cuando comienzan a explicarse los 10 mandamientos, dice el Señor, dice Moisés, y estas palabras dijo Dios a los hijos de Israel. Esa palabra, palabras, en el idioma hebreo, es una palabra equivalente a promesa, la misma que se utiliza en Josué 21:45, promesa. O sea que los 10 mandamientos, al final de cuentas, son promesas. Miren qué interesante cuando vemos los 10 mandamientos como promesas, porque a veces miramos los 10 mandamientos como restricciones. Para el hombre inconverso, los mandamientos son restricciones, ciertamente. No tendrás, no harás, no, 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 no. Restricciones para el hombre inconverso.
Pero para el hombre converso a Cristo Jesús, los mandamientos se vuelven promesas. Dios dice, porque me has recibido a Cristo Jesús, mi Hijo amado, quien murió y resucitó por ti, porque lo has recibido a Él, te prometo que no matarás, que no robarás, que guardarás el sábado. ¿Ve? Los mandamientos se vuelven promesas. Y si Dios promete algo, ¿lo cumple Dios? Claro que sí. La sierva del Señor. Quiero compartir mi pantalla en estos momentos. La sierva del Señor dice, los 10 mandamientos, harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. ¿Y por qué es que Dios puede guardarnos sin caer? Porque Él promete que para cada tentación, Él nos dará la salida. ¿Sí? Él nos dará la salida. Ninguna tentación es demasiado fuerte. Dios es más fuerte que el pecado. Por eso el libro de Romanos dice que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Dios es más fuerte que el pecado. Y yo quiero darles medios prácticos para cuando venga la tentación a nosotros, ¿sí? Porque hemos hablado muchas cosas teóricas, pero también hay que hablar cosas prácticas. ¿Cuáles son medios de escape prácticos para la tentación? Número uno, orar. Pero la oración debe ser una oración no de ambulancia. O sea que cuando venga, yo hasta ahí entonces empiezo a orar. Tenemos que orar, obviamente, cuando venga la tentación. Pero la mejor oración es la oración preventiva. Y la oración preventiva es esta. Yo sé que tengo una tendencia a mentir. A cada rato estoy diciendo mentiritas, chiquitas. Incluso se le ha llamado falsamente mentiras blancas. Eso no existe. Mentira es mentira. Por muy chiquita, por muy grande que sea, mentira es mentira. Y yo me he acostumbrado a hacer mentiritas. Entonces yo sé que tengo esta debilidad. Y lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar esa, solo una debilidad. No todas mis debilidades. Voy a agarrar una. Y me voy a centrar en esa debilidad. Y le voy a pedir a Dios cada día, cada momento. Señor, tengo esta debilidad. Quítala de mi vida. Dame la victoria, Señor, por favor. Y voy a estar orando de mañana, de tarde, de noche. ¿Saben ustedes, hermanos, que en nuestro cerebro nosotros tenemos neuronas? Y las neuronas, cuando nosotros aprendemos a hacer algo, se crean caminos neuronales. Ustedes han visto tal vez esos videos en Facebook o en YouTube que dice, miren, una neurona, eh, ¿cómo es que dice? Apareciendo, algo así. Lo que pasa es que cuando aprendemos algo nuevo, la neurona como que se agarra de su manita con otra neurona, se amarran y ahí se crea un lazo neuronal. Y cada vez que nosotros hacemos eso otra vez, el caminito se va fortaleciendo, sinapsis, muchas gracias hermana. El caminito se va fortaleciendo, fortaleciendo. Tin, 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 tin. Por eso es que muchas veces cuando aprendemos algo, amarrarnos los zapatos, hacer algo, y lo hacemos muchas veces, ya después no cuesta manejar bicicleta, por ejemplo. Pero cuando dejamos de hacer cosas, a veces se nos llega a olvidar. Aprendimos una receta de comida y la hicimos una vez, pero como no la seguimos haciendo, después decía, ay, ¿y cómo era? ¿Y cuánto era? ¿Por qué? Porque ese camino neuronal que una vez se armó, se fue marchitando, fue desapareciendo porque no pasó impulso por allí. O sea que las neuronas, aunque pueden hacer esa sinapsis que dice la hermana Milagros,
también pueden llegar a marchitarse. Y Dios puede hacer esos milagros en nuestras vidas. Dios, nosotros podemos pedirle al Señor que cuando tenemos malos hábitos, cuando tenemos cosas que hemos fortalecido en nosotros, que Dios, cuando venga eso a mí, Dios desvíe el impulso por otro camino y me ayude a hacer otra cosa, no aquello que estoy acostumbrado a hacer. Y cuando eso suceda, aquel impulso de aquel mal hábito va a ir siendo, va desapareciendo, va a marchitarse. Y yo les puedo dar fe de que Dios puede hacer eso. Dios es el Dios de los milagros y Dios puede cambiar nuestra mentalidad. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:12 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Así que la oración preventiva es uno de los medios de escape para la tentación, la oración preventiva. Yo voy a agarrar esa debilidad y voy a centrarme en esa debilidad hasta que Dios me la quite, ¿sí? Y no agarremos las 10 debilidades que tenemos al mismo tiempo. Les recomiendo agarrar solamente una. Dios es paciente. El segundo medio o escape práctico es memorizar la Biblia. Cuando viene la tentación, yo me pongo a citar la Biblia. Y el objetivo es que yo gane tiempo pensando en cosas eternas, de manera que mis pensamientos no se vayan hacia abajo, al pecado, hacia lo sensual. Cuando Satanás me esté tirando hacia abajo, hasta su bajo nivel de pecado, sí, yo voy a estar pensando y elevando mis pensamientos al cielo. Y cuando la tentación haya pasado, entonces ya estuvo, ya gané tiempo pensando en Dios. No me acuerdo cuánto era, pero dicen que la tentación dura ciertos, y creo que minutos o segundos, no me acuerdo cuánto, pero dicen que dura cierta cantidad de tiempo. Y si nosotros ocupamos nuestra mente en otras cosas, la tentación se va. Ese es el objetivo de memorizar la Biblia, recitarla y ganar tiempo para que no tengamos tiempo para la tentación. Así que memorizar la Biblia. Y número tres, cantar. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? Quizás en algún momento han visto eso que los hijos hacen, que los niños hacen. Ay, no me diste tu crayón, no te voy a hablar. Perdóname, no. Y, ala, pero si, la, y empiezan a cantar. Empiezan a ignorar. Hagamos lo mismo nosotros, con la tentación, con el pecado. Cuando venga la tentación, rompamos a cantar en nuestra mente o si estamos, si es posible, en nuestra casa, pues cantar a todo pulmón. De manera que la tentación tampoco tenga tiempo para nosotros, que no tengamos tiempo para la tentación. Ignoremos la tentación de esa manera, cantemos, exaltemos el nombre de Jesús y los demonios se irán, ¿sí? Así que tres medios prácticos para la tentación, para escapar de la tentación. Ahora, pronto verá un ejército del Señor, llamado los 144,000, que en los cuales Dios va a vindicar su propio carácter. No lo hacen ellos, Dios lo hace a través de ellos, ¿sí? Y Romanos 3:4 dice que Dios está bajo juicio, pero que Dios saldrá triunfante. ¿Cómo es que Dios está bajo juicio? Pues ya les comenté, ya lo hablamos. Él ha recibido falsedades de su carácter y el universo está expectante. En la cruz ya fue clarificado todo, pero ahora falta que la humanidad, que Dios demuestre en una generación final por completo esta verdad. Y muchas personas dicen, no, es que Dios no necesita terminar algo que Jesús ya completó en la cruz. Y dicen, no, es que los mandamientos no pueden ser guardados. Eso es eso de que habrá una generación que no pecará y que desde ya lo podemos experimentar.
hoy. Pero precisamente por esos comentarios, por esas personas que incluso están dentro de nuestra iglesia, que dicen estas cosas y repiten lo mismo que Satanás, por eso es que Dios necesita vindicar su carácter, hermanos. Precisamente por eso, porque hay dudas. Así que Dios está bajo juicio. ¿Tenemos parte en la vindicación de Dios? Oh, claro que sí. ¿Saben lo que dice Romanos 16:20? Se los voy a leer para ustedes. Romanos 16:20 dice, muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Así que, si Satanás en la cruz fue completamente aplastado, que lo fue, bueno, fue desenmascarado, fue refutado. Pero si es, ¿por qué Satanás siguió viviendo? ¿Por qué creen que Satanás siguió viviendo? Porque aquí dice que Dios muy pronto, Satanás será aplastado bajo nuestros pies, porque Dios lo aplastará bajo nuestros pies. Entonces tenemos una parte en la vindicación de Dios. En Ezequiel 36:25 al 27, donde Dios dice que Él nos esparcirá agua limpia sobre nosotros. ¿Saben el contexto de Ezequiel 36:25 al 27, donde Dios dice que te daré un corazón nuevo y te haré guardar mis mandamientos? El contexto es que Dios dice, no lo hago por ti, lo hago por mi santo nombre, porque mi nombre ha sido profanado entre las naciones. Porque en ese momento el pueblo de Israel había hecho desastres con el nombre de Dios, se había mezclado con los paganos, ¿sí? Había profanado el nombre de Dios. Y él dice, yo todo esto que les voy a hacer, que los voy a limpiar, les voy a dar un corazón nuevo, les pondré un espíritu nuevo, les haré guardar mis mandamientos, no lo hago por ustedes, lo hago por mi santo nombre, ¿sí? Así que desde el Antiguo Testamento, ese es el propósito del gran conflicto, que el nombre de Dios sea vindicado. ¿Contra quiénes se irá Satanás entonces, hermanos? Contra la simiente de la mujer. ¿Qué es lo que hace? Guarda los mandamientos de Dios y la fe ajá, y el testimonio de Jesucristo. Cuando Satanás pregunte en dónde están los que guardan los mandamientos de Dios, ¿qué dirá Dios? Apocalipsis 14:12. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cuál es el ejemplo que siguen ellos? El ejemplo del Cordero. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que la vida y la muerte de nuestro Señor fue una fase clave para la vindicación de Dios en el gran conflicto. Y la segunda fase de la vindicación, en la vindicación del hombre, del nombre, del carácter de Dios, tiene lugar mediante la obra de gracia en las vidas de los cristianos leales. La sierva del Señor dice, el honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Miren, qué interesante. Dice también, incumbe a todo hijo de Dios vindicar su carácter. Dice, si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y vindicar su carácter delante del mundo. Dios no tendrá, Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor al respetar todos sus mandamientos. Hermanos, el conflicto gira en torno a la vindicación del carácter de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser parte de ese pueblo que Dios utilizará para vindicar su nombre? Antes de finalizar, yo quisiera hacerles unas preguntas entonces. Del día lunes, em, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos del día lunes? A ver, Saber qué ¿recuerdan? es el pecado.
Ok, ¿y qué es el pecado entonces? Transgresión de la ley. Amén. Y nacemos pecadores, ¿verdad, hermana? No. Es una decisión. No, Ah, no lo hacemos. es una decisión. Muy bien. Y entonces los bebés que nacen, aquí vamos al día número 2. Los bebés que nacen no necesitan de un salvador, ¿verdad? Porque como no nacen con pecado, entonces no necesitan salvador. ¿Será que eso es así? ¿O por qué necesitan salvador los bebés que nacen? porque Porque nacen Jesús, con el pecado original eso es lo y que sí dicen muchos. necesitan. Eso es lo que dicen muchos, Ujú. correcto. Necesitan porque ellos en su oportunidad van a hacer su decisión. Eso es lo que dice el catolicismo, que nacemos separados. Pero el día número 2, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos? Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué cosa? Conciliando al mundo con él. Reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Qué cosa? No tomándoles en cuenta sus pecados. O sea que un bebé que necesita de un salvador, no porque nació con pecado, porque eso no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, Ya, ya, ya. sino que nace necesitando un salvador precisamente porque Cristo en la cruz le dio vida y le permitió nacer. Justificación de la vida. Justificación de vida. Romanos 5:18. Así como la condenación pasó a todos los hombres, de la misma manera, la justificación de vida pasó a todos los hombres. Es como que un soldado pulsa una mina. Sabemos que cuando quita el pie, ¿qué va a pasar? Va a explotar y va a morir. Pues esa mina es el pecado. Y la humanidad pisó la mina del pecado. Pero la razón por la que no hemos muerto es porque Cristo ha tomado temporalmente nuestro lugar. Y todos aquellos que reciban a Jesús van a poder pasar de la mina hacia la vida eterna. Pero aquellos que no reciban a Jesús, un día Jesús dejará de ser su sustituto temporal y la mina hará que ellos mueran eternamente. Por eso en Judas 1:5, un texto clave, dice que recordemos que Dios salvó al pueblo de Israel, tiempo pasado, pero destruyó a los que no creyeron, a los que no creyeron. Así que, aunque todos han sido salvados, ateos, creyentes, no todos serán salvos, ¿sí? Dios ya nos ha entregado la salvación, nos ha dado eso, pero tenemos que hacerla efectiva. Es como una persona que tiene un cheque de $1.000.000.000 y lo tiene en la mano, ya lo ha recibido, pero no va a servir nada si no lo va a cambiar. Así es la justificación de vida. Por eso es que es temporal. Por eso es que es temporal. Correcto, correcto. Y Amén. el día número 3, ¿qué fue lo que vimos? ¿Se recuerdan? Justificación por la fe. Hebreos 13, 20, 21, ¿verdad, hermano? Ujú. La justificación por la fe no es que Dios solamente nos perdona, sino que nos hace hacedores de la ley. Eso es ser justificado por la fe. Cristo Amén. viene a mi vida, el pecado es expulsado, yo soy cambiado, recibo nuevos deseos. Quizás las tendencias al pecado van a seguir allí, porque esas no son pecado, hasta que yo cedo a ellas, pero yo ahora tengo el poder en Cristo Jesús que me puede hacer, como lo vimos hoy, pasar de la tentación a la victoria. La justificación de fe es ser hecho a un pecador, es hacerlo hacedor de la ley. Es quitarle sus vestiduras malolientes y darle las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Esa es la justificación de fe. Es que un hombre impío es hecho justo. Es que un hombre es hecho guardador de la ley por la fe. El Evangelio es no solo perdón por el pecado, sino poder para no pecar. Y el Me día de ayer, habilita. correcto, y el día de ayer, ¿qué vimos? La perfección cristiana. ¿Cuánta definición de perfección da la palabra de Dios? 4. Cuatro. ¿Cuál es la única que nunca
o que nadie, ni siquiera los ángeles, pueden experimentar. La absoluta. Perfección absoluta, que significa que yo nunca me equivoco, que mis pensamientos nunca pueden ser cambiados, pero eso vimos que los ángeles incluso no la tienen, Pero porque Dios. ellos tuvieron que ajustar sus pensamientos. La Mana White dice Ujú. que la perfección angélica falló en el cielo y la perfección humana falló en el Edén. Entonces, la perfección absoluta no la podemos experimentar Solo y pertenece a es Dios. Solo correcto. es ¿Cuál es entonces la segunda definición de perfección? de, Naturaleza. de naturaleza. En naturaleza. ¿Y cuándo entonces la vamos a experimentar? Cuando Jesús venga, Cuando Jesús venga, nuestras Transforme. tendencias al pecado, cuerpo físico. que repito, las tendencias al pecado no son pecado, pero un día van a ser quitadas de nosotros. Ya no va a Mm, haber nada que tire hacia abajo y eso un día va a ser quitado. Pero mientras tanto, no tenemos que preocuparnos de eso, porque esas tendencias pueden ser sometidas bajo el poder del Espíritu Santo. Así que esa definición de perfección no nos incumbe en este momento. ¿Cuál es la tercera definición de perfección? de Per- entrega. Que las atiende. Perfección de entrega, amén. ¿Y qué significa la perfección de entrega? Entrega total. Amén. Yo le doy mis deseos, mis, todo lo que me gusta del mundo a Jesús y Él a cambio me da todas sus bendiciones. Y Amén. yo entonces Él me va revelando su voluntad y yo cada día que voy andando en esa voluntad voy creciendo. La Una perfección de entrega, plantita. la Ujú. perfección de entrega fue experimentada ¿por quién? ¿Se recuerdan? Un claro Por ejemplo. Jesús. Sí, pero un claro ejemplo de que no necesitamos ser teólogos para poder En, experimentar la perfección No. de entrega. Enoc. Enoc. El ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz, él no conocía todo sobre la voluntad de Dios, pero lo poquito que él tenía para darle a Jesús, Jesús lo tomó y él experimentó la perfección de entrega. ¿Quién podría haber experimentado la perfección de entrega? El joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Pero no experimentó esa perfección de entrega. Nosotros podemos ser una planta pequeñita y Amén. podemos ser perfectos en ese momento de nuestra experiencia. Quizás no conocemos todo sobre la voluntad de Dios, pero si andamos en esa luz que hemos recibido, podemos ser perfectos en ese preciso momento. Y a medida que vamos creciendo, vamos gozándonos en hacer la voluntad de Dios cada vez que vamos aprendiendo más. Por eso Amén. la sierva del Señor dice que nuestra experiencia cristiana puede ser perfecta en cada momento de su experiencia. Pero si, pero si hacemos la voluntad de Dios, habrá un desarrollo constante, perfección de entrega. ¿Y cuál era la Amén. última perfección? De Carácter. carácter. De carácter. Y esa es la que vimos hoy. Es una perfección de carácter que llega a una madurez espiritual, que incluso hoy la podemos experimentar, pero y que incluso ha estado presente en otros tiempos de la historia, allá no, Enoc, Moisés, pero Dios. que Dios un día tendrá una generación completa, un ejército de estas personas maduras Amén. que estarán tan decididos a vindicar el nombre de Dios que cada vez que venga la tentación, entonces ellos van a poner la monedita del lado ganador, del lado de Jesús, no del lado del pecado, del lado de Satanás. Y entonces el nombre de Dios va a ser vindicado. Hermanos, Amén. Eh, ese fue los temas de esta semana. Y antes de terminar, no sé si me dan chance de compartirles una cosita, Sí, mi hermana hermano. Milagros. Sí, mi hermano comparte. Bueno, fíjense que nosotros tenemos un ministerio, ya lo saben, en redes sociales, curiosadventista.com. Y en este ministerio, nosotros lo que hacemos, ahorita estamos haciendo, son proyectos de impacto misionero. ¿Y qué es un proyecto de impacto misionero? Nosotros lo que hacemos es que aquellos hermanos que quizás no puedan salir a hacer obra misionera, no puedan salir a dar estudios bíblicos porque están ocupados en el trabajo, atendiendo a sus hijos, muchas cosas. La sierva del Señor dice que pueden aportar, ¿sí?, para la obra del Señor. Y miren, yo aquí quiero compartirles lo que hemos hecho. Fíjense que nosotros ya hemos arrancado con estos proyectos y el primer impacto misionero
que pues fue hecho aquí en Guatemala, lo que hicimos fue salir a regalar bolsitas de esperanza. Y lo que regalamos fue una revista de salud, un camino a Cristo y un conflicto de los siglos. Y logramos reunir 12 bolsitas. Aquí están las 12 bolsitas. Salimos a repartirlas, salimos a compartirlas y, y fue de bendición ese día. Salimos con el pastor Ernesto Barahona, que fue muy amable, nos acompañó. Salimos con a Sheila y Jasmine y los tres salimos a hacer esa obra. Somos colportores, ¿no? Somos colportores. El segundo impacto, que también ya se terminó, fue ir a regalar una colección del Espíritu de Profecía. Son 5 libros que se llama Tesoros de Vida. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Y la dejamos en una casa de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Algunos dicen, eso fue un desperdicio. Bueno, yo no creo que haya sido un desperdicio, porque hay personas allí que en algún momento el Espíritu Santo puede hacerles tocar su corazón y pueden decir, yo quiero leer esto que está aquí en la casa. Y se pone a leer porque ahí tienen camas y tienen cuartos. Y mientras están pasando el tiempo allí pueden estar leyendo. Y entonces esos libros que son de tapa dura fueron dejados en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Pues son de buena calidad para que las personas, los que pasen por esa casa puedan ser muchas generaciones. O sea que esa Amén. colección va a estar allí por muchas generaciones. Y eso Dios nos lo permitió hacer. Aquí lo estaba destapando la subdirectora y él fue el hermano Simeón que tuvo la propuesta. Ahí estoy yo con el pastor Barahona. Y bueno, entonces hoy lo tenemos nosotros es el segundo y el tercer impacto misionero. Lo que vamos a hacer es vamos a ir a un orfanatorio que está cerca de acá y vamos a ir a regalar lo mismo, bolsitas con libros de literatura adventista. Yo quisiera llevar El deseo de todas las gentes para jóvenes, por ejemplo, que hay una versión muy bonita. El Camino a Cristo ilustrado, si hay niños más pequeños, pues Biblias ilustradas, algo así. Una bolsita bonita, que valga la pena, que ellos puedan dejarse ahí. Entonces, si ustedes quisieran compartir esto, ya sea en sus iglesias o de alguna manera, pueden entrar ahí a la página web. Aún no tenemos una meta a alcanzar porque este 30 de agosto vamos a ir y vamos a ver cuántos niños son, vamos a ver cuáles son las edades y vamos a más o menos calcular cuánto es lo que se iría para poder comprar y hacerle una bolsita a los niños, a los jóvenes. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Va a ser en Chimaltenango, Guatemala, para diciembre del 2025 el tercer impacto. Y aunque no hay una meta, pues ustedes pueden compartirlo para que algún hermano, alguna persona pueda desear participar. Entonces, Amén. todas las donaciones aparecen aquí de forma pública. A veces hermanos dicen, yo no quiero que mi nombre aparezca, pero entonces lo pongo así, anónimo. Pero todo lo registramos públicamente para que haya transparencia. Entonces, el excedente del proyecto anterior fueron 85 quetzales, que son como $10 más o menos. Eso fue lo que quedó. Y con eso fue lo que vamos a iniciar este tercer impacto. Y pues aquí están las formas de donar. Ustedes incluso les voy a dar mi teléfono si alguno de ustedes quisiera, no sé, de alguna manera saber más información, pero también pueden pasar por la página web. Entonces, Amén. si alguien quisiera, pues aquí por la página web puede poner su nombre, aquí que fue la fecha y aquí también se puede adjuntar el, la donación. Entonces, hermanos, espero que incluso aquí en nuestra página web tenemos la fe de Jesús y tenemos un curso de justificación por la fe. Así que pueden buscarlo por ahí. Que Dios los bendiga. Ponga su teléfono en el chat, Compártalo, hermano. por favor. Estaba compartiendo pantalla. Sí, ahora ya no está Ah, ok, ok. compartido. Ahorita le estoy compartiendo mi teléfono. Es más 502 48 84 37 63. Ahí está. Amén. Amén. Que Dios los Así bendiga, que, hermanos. Un gusto haber estado con ustedes y ahí en otra ocasión, pues estamos dispuestos a hacer lo mismo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, La hermano. oración Estamos final. felices y contentos de que usted haya estado con nosotros. Para nosotros ha sido de gran bendición
con toda seguridad que vamos a apoyar. Yo creo que sí, ¿verdad, hermanas y hermanos? Amén. Sí, mi hermana, claro que Así sí. que muchas gracias porque de verdad ha sido de gran bendición. Vamos a compartir esas grabaciones que nuestra hermana Milagro pues pudo grabar para que otros también puedan ser alcanzados y que Dios le bendiga. Despídanos con una oración. Le agradezco si puede orar por mí. La esposa de mi hijo se llama Karina, que está en el hospital. Por favor, orar por su salud, pues, y muchas gracias. ¿Puede orar Amén. por nosotros? Amén. Ah, Muy bien, hermanos. Vamos a hablar entonces por hermana Karina, ¿verdad? Karina, Y Karina. por Vamos a este hablar grupo de oración y intercesora, por hermano, este sí, grupo de para que oración. siga creciendo y bendiciendo a otros. amén. 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 Muy bien. Oremos entonces, hermanos. Querido Dios, gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste finalizar esta semana de oración. Gracias porque nos hemos deleitado en tu palabra, porque Cristo ha sido exaltado. Te pido que nos ayudes a compartir de Él con nuestros amigos, del trabajo, del negocio, en cualquier lugar que nos encontremos. Sí, Ayúdanos a hacer Señor. lucecitas, esas lucecitas que tú necesitas para vindicar tu carácter. Queremos, Señor, queremos ir al cielo. Queremos, Señor, ya dejar este mundo de sufrimiento, de dolor, de miseria. Queremos un día poder estar con Jesús, con los redimidos, con los ángeles, contigo. Queremos, Señor, eh, ser vencedores en Cristo Jesús. Te Amén. pido por Amén. cada uno de los presentes, te pido por este grupo de oración, síguelo prosperando, síguelo bendiciendo, que muchas personas deseen seguir formando parte. Que así sea, Señor, para poder fortalecernos desde tempranito. Te pido por, Señor, por la hermana Karina, que está ahorita hospitalizada. Te pido que tus santos ángeles estén con ella, y dándole esperanza. eh, Fortalécela y has de saber que a ella, ella es importante para ti y que tú puedes hacer que en este momento difícil que está pasando ella pueda terminar pronto. Dale, Amén. Señor, sanidad y confianza a su familia en que tú obrarás, en que tú actuarás. Acompáñanos a cada uno de nosotros en las actividades que haremos el día de hoy y gracias por esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Eric, unas palabritas que yo quiero expresar. Quiero agradecerle por su disposición a poder levantarse desde las 4 de la mañana, madrugar desde allá por la diferencia de hora y tener ese deseo ardiente en su corazón de compartir la palabra de Dios a la edad que usted Amén. tiene. El colportaje es algo maravilloso, lo he experimentado en mi vida y le animo a seguir en ese camino porque es una escuela bien grande en la cual usted va a seguir aprendiendo para poder llevar la palabra a otras más personas. Muchas gracias, Dios me lo bendiga y vamos a estar aportando Amén. para ese ministerio con la ayuda del Señor, el que quiera aportar. Si están en el Amén. grupo de oración, pueden ahí también escribirme y yo también puedo hacerle llegar al hermano la donación para Amén. de esa manera seguir aportando en la predicación del Evangelio, hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias, Hermana, hermano quiero Eric. agradecer a la hermana Milagro por, por haber invitado al hermano Eri. Hermana Milagro, muchas gracias. Dios le siga usando para gloria y honra de él y para bendición para usted y para todos nosotros también. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como está mi hermano Arturo, Blanca, Dayana, la familia Contreras, que dice que fue una bendición en su vida espiritual. Amén. El hermano Juan Carlos, mi hermana Julia, Karen desde Nicaragua, Lili. Mi hermana Marianela que nos estuvo ayudando esta semana, muchas gracias también y gloria a Dios porque Él pone el querer y el hacer. Merari, hermano Miguel Rojo, Reinaldo, la hermana Rocío Bailón, mi hermanita Ruth Moreno, Santos Torres, la hermana Virtudes, Vivian Lee y Zuli Ocana. Dios me los bendiga. Pueden abrir sus micrófonos y ahí tienen los datos del hermano en el chat. Pueden anotar el número. Y hermano, muchas gracias. Que el canal de Curioso Adventista que nos ayude a ser más curiosos para la gloria y honra del Señor. Amén. 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 Yo Amén. quiero dar gracias a la hermana Milagros porque
nos ha acompañado y ha sido de gran bendición. Esta compañía ha traído a predicadores muy, muy llenos del Espíritu de Dios, que ha compartido con nosotros la fe. Y eso hace que nos unamos más, que nos amemos más y que aprendamos más del carácter y del amor de Cristo. Gracias, hermana Milagros, y gracias, hijo, por habernos acompañado, Eric. Y por supuesto estaremos allí en comunicación y apoyando económicamente. Gracias. Gl- Gloria al Señor Jesús, hermanos. Él se lleva Amén. la Gloria a gloria. Dios. Exaltemos a nuestro amado Salvador. Amén. 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 Pueden despedirse, hermanos. Bendiciones. Tengan un feliz día de preparación que ya se acerca el sábado. Y muchos Amén. Ya. abrazos en Amén. Cristo. Adiós, Gracias. hermanos. Hermanos. Adiós. Bendiciones. Dios Bendiciones. les bendiga. Sábado, Bendiciones. sábado. Amén.